Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Ha sido un gran reto y no se termina porque aunque la pandemia nos hizo hacerlo de un día para otro, el proceso de el mindset, ¿no? Que Ujú. necesitamos hacer puede tardar muchísimo tiempo en muchas personas y esas personas son los líderes de empresas. Entonces, primero necesitas que lo absorba una persona y de ahí se pueda transmitir a una empresa. Entonces, ha sido un proceso súper complicado desde la perspectiva de coaching porque es estar tratando de darle información o de darle guía a la gente que tiene todavía una grandísima resistencia al cambio. Uf. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Queridos amigos, bienvenidos Master Flowers, estamos en un capítulo más de Buscando el Flow. Y hoy estoy muy emocionado porque nuestra invitada de hoy, mi invitada de hoy, es una querida amiga que tuve la fortuna de conocer ya hace algunos años, hace como 3 años, yo creo, 2 años, ahorita estamos haciendo cuentas. Y además de ser una super coach certificada de carrera, sus talleres de cómo hacer tu marca personal, sus talleres de cómo manejar LinkedIn y cómo ser un rockstar en LinkedIn son una joya. Y pues hoy vamos a platicar de algo que me entusiasma y que me gusta mucho el tema y que justamente quise invitar a ella para platicar de esto, que es nada menos y nada más que la felicidad en el trabajo. Así que sin más ni más, les presento a Moni Kutolenk. Moni, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias por la invitación, súper bien y súper emocionada de ya ser parte de tu podcast. Eso, eso. Muy bien, mi Moni. Oye, pues ya te presenté un poco, pero me encantaría que nos dijeras en tus propias palabras quién es Moni Kutolenk. Uy, es una pregunta bien difícil de responder y me la hicieron hace bien poquito, me la hicieron justamente en uno de los programas que doy de marca personal, que yo los estaba retando a dime quién eres, qué te hace diferente. Te voy a contestar como les contesté a ellos esa vez. Venga. ¿Quién es Mónica Tolén? Que es una mujer disruptiva mexicana que vive en Estados Unidos, que tiene su propio negocio, es emprendedora y coach de carrera. ¿Qué me apasiona, qué me encanta de lo que hago? Es que a mí una de mis características es que no me gusta quedarme callada. Voy a siempre a desafiar el status quo. No me gusta que me digan las cosas que tengo que hacer solamente porque así es. Entonces, todo lo que yo he hecho en mi vida y lo que hago hoy en mi trabajo, en mi vida personal y eso es justamente cómo le podemos hacer para desafiar el, el, el qué dirán o ¿cómo se dice? El deber ser que tanto me Exacto. gusta. Entonces, yo soy coach de carrera, pero con un enfoque un poquito diferente el coaching de carrera tradicional. No me gusta enfocarme únicamente en este concepto de buscar trabajo, crecer, tener más sueldo y ya, porque, o sea, sí, eso es muy importante, pero no es lo único. Muy bien, Moni, muy bien. Oye, y la pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas, Moni? ¿De dónde vengo? ¿Literal? Cuéntanos un poquito de tu background. Ok. Yo inicié mi carrera en el mundo del headhunting hace más de 10, 12 años. En México, trabajé en dos empresas multinacionales de headhunting que todo el mundo conoce, Korn Ferry y Michael Page. Em, y estando en estas empresas que aprendí muchísimo, me parecieron extraordinarias escuelas muy diferentes, aunque las dos se dedican a lo mismo. Decidí emprender hace 10 años
emprendí mi negocio Personity, que ha evolucionado muchísimo en estos 10 años. Empezó siendo una firma de reclutamiento ejecutivo, de altos ejecutivos, pero fue cambiando un poco la transición a un foco más hacia la gente en lugar de hacia la empresa, por la misma necesidad que traían mis clientes, mis candidatos principalmente. Yo creo, la gente no me ha sabido debatir, pero creo que la primera persona en México que creó un programa enfocado a la persona para buscar trabajo y no viceversa. Nadie me entendía en México que me estaba diciendo, que estaba buscando. Yo decía que era consultoría en reclutamiento, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, pero así empezó un proceso completo de transición de Personity. Y hoy en día estoy viviendo desde hace casi 5 años en Miami. Transformé el negocio a una plataforma, a algo 100% digital, remoto. Algunos dirán que soy como digital nomad. Me faltará la parte de viajar mucho para caer en ese. ¿Y a dónde lo quiero llevar? ¿Dónde estoy? Hoy estoy en una posición, increíble, porque tengo el contacto de una comunidad impresionante de gente que ya tiene la confianza de estarme como generando valor, de qué necesitan, qué les duele, qué no les duele, qué les molesta, qué hubieran hecho diferente, qué les gustaría cambiar para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, los errores que cometieron, ya viéndolos como con una perspectiva diferente, y estoy logrando tener muchísimo insight de cómo podría ser la siguiente fase desde del mismo negocio, de la misma empresa, de Personity, pero para llevarla a algo mucho más enriquecedor, mucho más profundo, ya menos técnico, ¿no? Que eso al final lo vamos a acabar aprendiendo todos y va a estar fácil, entre comillas, Sí. pero algo que nos lleve a ser mejores seres humanos en todo el sentido de la palabra, con un foco, obviamente, por la trayectoria que traigo, con un foco en temas de carrera, porque empecé como headhunter y eso lo sigo arrastrando en todo este proceso que hago con la gente. Entonces, Es que sigamos. qué padre, qué importante lo que dices, porque fíjate, ahí em, me identifico mucho con lo que dices, porque nosotros en Homework, por ejemplo, decidimos desde un principio decir, a ver, nosotros no nos enfocamos en empresas, nos enfocamos en personas. Entonces, qué importante y qué padre que le hayas dado ese twist, porque, y es un tema que quiero tocar ahorita contigo, porque de verdad que te viste súper visionaria, porque aparte esto fue antes de pandemia, ¿no? Y después de pandemia, esto cobró relevancia impresionante. O sea, ya todo el cambio que hubo de tema de recursos humanos a que sea el Chief People Officer o etcétera, etcétera, pues ha tenido un cambio impresionante. Entonces, qué padre, Moni, qué padre. No, algo me ibas a decir. Sí, y es que justo te voy a contar algo increíble que pasó con esta transición que mencionas. Yo empecé esto en 2013, Ujú. sí, 2013, 2014, sí, de hace 10 años, o sea, 2014, 2013. Y con este proceso de lo que te decía de consultoría en reclutamiento enfocado a la persona, y cuando yo me vine a vivir a Miami, yo traía la idea en mi cabeza de esto se puede hacer de forma remota, puedo estar desde Estados Unidos atendiendo un mercado mucho más grande de Ujú. Latinoamérica, que ya no sea solo México. Miami, pues sabemos que de Estados Unidos no tiene nada, ¿no? Es la capital de Latinoamérica. Entonces era un concepto de querer hacerlo. Y cuando llegué aquí me llevé la grande sorpresa de que todas las personas que yo seguía atendiendo en México, todos mis clientes en México me dijeron, bueno, Moni, ya te fuiste, muchas gracias, ¿nos puedes recomendar a alguien basado en México? Y yo, no, pues yo, cabeza, y era 2019, principios de 2019, y yo, no, esto se puede hacer a distancia, o sea, no tenemos que estar sentados en el mismo lugar, ¿no? No tenemos que cruzar la ciudad manejando 3 horas para llegar y vernos y atendernos una hora. Claro. Pero pues bueno, dije la gente, no, a lo mejor me equivoqué, no era la visión, debía haber, a lo mejor no era el momento, y 6 meses después, ¡shu! Pandemia, pum. Todos se llegan.
todos, pero fue de, bueno, ¿te acuerdas que te había pedido recomendación? Me encantaron las personas que me recomendaste y pues como ahora ya todo el mundo trabaja remoto, volvemos y volvieron. Qué buena onda, mira, Pues, se suerte, la verdad. recuperó. Pues fuerte y visión, Moni, suerte y visión, digo. Oye, y a ver, y regresando un poquito al tema de enfocarse en la persona. O sea, todos sabemos que ya después de pandemia, pues hubo un shift impresionante, que incluso derivó en lo que llaman el gran despido o la gran renuncia, perdón. Este, ¿cómo, ¿Cómo juega, cuál es el papel del sector de recursos humanos, si todavía se le puede llamar así, o de las personas, coaches, que se dedican a administrar, gestionar a las personas? ¿Cómo ves tú ese cambio? O sea, ¿qué se dio? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas, etcétera? Híjole, más desde la perspectiva de recursos humanos, porque yo nunca he trabajado en áreas de recursos humanos, siempre he sido proveedora de servicios para áreas de recursos humanos. Entonces, te lo voy a decir como un poco más bien de afuera. O sea, ha sido un gran reto y no se termina, porque aunque la pandemia nos hizo hacerlo de un día para otro, el proceso de el mindset, ¿no? Que Ujú. necesitamos hacer, puede tardar muchísimo tiempo en muchas personas y esas personas son los líderes de empresas, entonces primero necesitas que lo absorba una persona y de ahí se pueda transmitir a una empresa. Entonces ha sido un proceso súper complicado desde la perspectiva de coaching porque es estar tratando de darle información o de darle guía a la gente que tiene todavía una grandísima resistencia al cambio. Uf. Eh, Hemos hablado mucho entre diferentes coaches o entre diferentes o con diferentes líderes que sí tienen una visión de cambio muchísimo más clara y mucho más actualizada, que una de las cosas que la gente se está hasta como resignando también es a Ujú. decir, ¿será algo generacional? ¿Será que hay generaciones más grandes ya no quieren y no lo van a hacer, entonces ya ni para qué nos esforzamos por tratar de generar un cambio en generaciones, hablando baby boomers o algunas personas en generación X, y mejor nos enfocamos el shift en coaching en las futuras generaciones, los millennials o los zoomers. Entonces, como que primero por ahí está siendo muy complicado. Eh, pero a la vez está siendo más entretenido que nunca, yo creo que para la parte de recursos humanos. Ya dejan de ser áreas administrativas a ser áreas que de verdad generen cambio. Eh, Es que, fíjate, lo importante de hasta el título, ¿no? O sea, que ya muchas empresas han cambiado de director de recursos humanos a esto que te decía Chief People Officer. Y luego en el libro que tuviste a bien de recomendarme, también mencionan del Chief Happiness Officer. Eso está Ujú. increíble, o sea, y en época de nuestros papás, incluso en nuestra misma época, cuando empezamos a trabajar, eso era así como, mira estos payasos que están haciendo el Chief Happiness Officer. Y ahorita ya en Deloitte tienen un departamento con su propio presupuesto impresionante dedicado al bienestar, ¿no? A la felicidad. Entonces, tú como coach de carrera o headhunter, este tipo de cambio, ¿lo ves? O sea, ¿todavía notas esta resistencia de la que hablas? Muy fuerte, Ah, de muy, verdad. muy fuerte. Em, yo lo que noto es la gente ya entiende bueno, ya escuchó los conceptos, como que de alguna forma creen que los entendieron y que los están aplicando, pero seguimos como en una parte como muy superficial del problema, porque al final creo que el enfocarnos en la parte de happiness, en la parte de la persona, en el bienestar, o sea, wellness, realmente, para lograrlo, necesitamos primero quitarnos de la cabeza el concepto del ingreso, del revenue, del profit, ¿no? Necesitamos quitar como el número de la cabeza, la moneda de la cabeza,
para Ujú. poder enfocarnos en la persona y entonces el otro regresa como consecuencia de. Pero creo que todavía estamos en una etapa en donde cuando platico con varios directivos y con varios líderes desde coaching o desde que quieren coaching y por qué lo quieren, hasta los mismos directores de empresas me dicen, es que quiero que le des coaching a todos los directivos que me reportan. Y yo, pero hay que empezar por ti. O sea, todo de arriba para abajo, y hay una resistencia. Bueno, yo no, pero los de abajo yo estoy bien, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, sí. todo. Hay una resistencia muy, muy fuerte en el, yo quiero seguir viendo por negocio. A mí me sigue interesando como prioridad, primero que la empresa haga dinero y después todo lo demás. Pero si lográramos hacer algún día el switch en donde primero me enfoco en la persona y eso por consecuencia me hace tener más ingresos, entonces sería diferente. Pero todavía hay un ajuste de presupuesto, ¿no? De qué tanto le quiero invertir a la persona o no, desde en capacitación o darle un flex time o pagarle un poquito más de días de vacaciones, cosas que al final todo sigue siendo en base a un presupuesto Sí, y después a la persona, pero no hemos logrado hacer el cambio de prioridades. ya. Entonces, como que sí quieren, absorben los temas, se acercan conmigo y me dicen, Moni, el tema del coaching ya me dijeron y he leído por todos lados que los más grandes empresarios del mundo tienen un coach. Entonces, yo quiero uno. Ok, esto es lo que implica, lo que cuesta, lo que hay que hacer, el compra. Ok, todavía. No estoy listo. Y es que lo que dices es importantísimo, porque incluso digo, hay estudios, y en el libro menciona algunos, de que la productividad se ve aumentada, cuando tú te enfocas en la persona, son más productivos, son más felices, y eso deriva en mayores ingresos, ¿cómo se dice? Profitability, ¿no? Entonces, si les llegas por ahí, pues puede ser una buena técnica, pero pues hasta ahora no ha sido suficiente por lo que veo. ¿Y tú lo ves más generacional, como dices, o es más bien como de mindset? Yo creo que es una combinación de las dos, porque no podría decir que solo es generacional, porque he tenido conversaciones extraordinarias con baby boomers con un mindset increíble que parecería que nacieron apenas, ¿no? O sea, que apenas son de la generación que están iniciando, por el tipo de ideas. Y he tenido conversaciones súper interesantes con generaciones, a lo mejor millennials o generación X, que también tienen un gran mindset y pero no lo suficiente. Entonces, creo que hay una combinación, pero todo, yo creo que también parte muchísimo, muchísimo de nuestros propios biases, ¿no? De los sesgos que traemos, de la educación, de lo que nos ha tocado vivir, de qué tanto, de nuestra personalidad, de culturalmente en donde estoy, porque no nada más de dónde vengo, sino dónde estoy. A lo mejor es un mexicano en España, que es muy diferente al mexicano en Colombia, o Ujú. no, entonces como que depende de tantos factores que por eso lo hace interesante, pero a la vez súper complejo. Es que, por ejemplo, yo no me imagino llegando a alguna empresa grande así, muy corporativa, a la junta de consejo, todos trajeados, etcétera, etcétera, y decirles: "Oigan, les propongo que instalemos el Chief Happiness Officer". O sea, siento que todo el mundo va a decir: ¿Qué es eso? Que no sé qué", ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo hacerles ver a esos empresarios tradicionales? Y yo creo, no sé, a lo mejor también estoy sesgado ahí, pero yo creo que en los países latinos se da más, ¿no? Como que yo veo en Estados Unidos que están más sensibilizados en esos temas. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, ¿cómo romper esa barrera, Moni? ¿Cómo llegarles? Yo creo que necesitamos muchísimo más casos de éxito que empiecen a sonar fuerte y de alguna forma es como contagioso. También Sí. necesitamos mucho más herramientas medibles, porque aunque existen hoy varias herramientas para medir realmente la productividad, ¿no? El aumento de productividad y de efectividad gracias a una felicidad y satisfacción en el trabajo laboral. El problema es que aunque exista la herramienta, las empresas no lo tienen medido. Entonces, Okey. yo cómo llego con una empresa que nunca ha medido eso a decirle, es que voy a aumentar la productividad de tu gente, si no tengo de dónde partir, no tengo con qué compararlo.
claro. Si ya tuvieran previo, es que nosotros tenemos unos índices bajísimos de productividad y nuestra gente tenemos un 25% de la empresa medicada con antidepresivos y tenemos un, ¿no? Entonces, si tuviéramos medido todo eso, entonces sería muy fácil llegar a hacer una propuesta de, oye, necesitamos un Chief Happiness Officer, necesitas coaches para todos tus ejecutivos, pero entonces sería más fácil poder implementar, pero no hay medición, no lo tienen medido porque no ha sido prioridad. Su Claro. prioridad es, tienen medido muy bien sus ventas, muy bien sus Sí, finanzas, claro. sus Los operaciones, KPIs, etcétera, ¿no? pero Eh, recursos humanos se ha basado en tener KPIs que no son, que no generan impacto en este sentido. Tienen las famosas evaluaciones de desempeño y ¿qué se hacen con esas evaluaciones de desempeño? Se quedan ahí. No, no, como que no hay una evolución. Sí, Damos cursos de capacitación, sí, pero genéricos. O sea, claro, no, no hay nada que de verdad asegure el bienestar y la salud mental de las personas que están ahí, nada más están con el tema económico, de negocio. claro, claro, claro. Oye, fíjate, ahorita me hiciste acordarme de una encuesta que pone aquí Andrés Oppenheimer en el libro. Y fíjate, dice, las encuestas mundiales de Gallup muestran que solo 20% de la gente se siente estimulada por su trabajo, mientras que 62% se siente indiferente y 18% se siente miserable. Imagínate qué tristeza, está cañón. Entonces, o sea, ¿cómo vas a tú pretender tener éxito económico si el casi 20% de la gente que trabaja contigo se siente miserable en el empleo que está? El 62 le da igualito y solo el otro 20 está entusiasmado o comprometido, etcétera. Está tristísimo esos números, ¿no? Entonces, ajá, Y ahora imagínate esa cifra comparada con la otra cifra de que la misma empresa tiene el famoso certificado de Great Place to Work. Como que todos estos sellos que buscan para como querer justificar, que sabemos que, o sea, espero que nadie me vaya a odiar con esto, pero que no sirven para nada. claro, Porque es nada más tener el simbolita para ponerlo en la página de internet. Great place to work. ¿Cuáles son las 20 sí, empresas mejores para trabajar? ¿O cuáles son las 10 empresas mucho más inclusivas? ujú. Y te metes a ver su board y yo, ¿y dónde está la inclusión? Si nada más el 80% siguen siendo hombres y dos Sí, sí, mujeres, sí, sí, sí. el 95% siguen siendo solo blancos, ¿no? Entonces, como Dices, que, a ver, ¿dónde quedó? Pero tienen walk el the talk, ¿no? punto. Entonces, Claro, como que no hay una coherencia entre los resultados de Gallup, que me parecen mucho más aterrizables, contra los resultados de las diferentes certificaciones como empresa, que nada más son como para la parte superficial, para que todo el mundo crea que lo estamos haciendo muy bien. sí, sí, sí. Oye, Moni, y por ejemplo, ahí, ¿tú cuál dirías que es? Digo, es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es el ya dijimos que enfocarse en la gente, ¿no? Pero más allá de enfocarse en la gente, a ver, todos sabemos, y más en países como el nuestro, como en México, pues la tasa de desempleo sigue siendo bastante alta, y aunque está disfrazadísima porque ya el que vende tlacoyos en la calle ya lo catalogan como empleado. Entonces, pues es gente que está trabajando por necesidad y porque no le han dado empleo. Entonces, esas cifras son bastante cuestionables. Pero ¿cómo en un país como México, a ver, ¿cómo te basas en que sea feliz el empleado si para empezar no gana lo suficiente o tiene que trabajar para sobrevivir prácticamente, ¿no? Entonces, decirlo, o sea, ya ser feliz en tu empleo, pues ya es un lujo, ¿no? Primero consigue trabajo y luego sé feliz. Entonces, ¿dónde está ese balance o esa mezcla entre decir, digo, no sé, a lo mejor me estoy yendo muy profundo, pero ¿tú qué opinas de ese tema? Em, sí está difícil, pero creo que hay un punto importante que a mí me gusta trabajar mucho es
El hecho de tener trabajo y tener un ingreso y que sea un ingreso suficiente para sobrevivir como te gustaría y eso te genera paz, Sí, porque reduce el nivel de estrés y de ansiedad para cubrir lo básico, lo indispensable en la vida de cualquier ser humano, pero no necesariamente te hace feliz. sí, Eh, y tampoco al revés, el tener el mejor trabajo con el mejor sueldo, super horarios flexibles, eso tampoco te da felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que no son, o sea, aunque sí hay la seguridad económica y la estabilidad económica nos puede generar paz, no necesariamente lo pondría como felicidad. Porque una persona que a lo mejor tiene ingresos muy básicos, muy elementales y que de todas maneras vive al día, puede llegar a ser súper feliz. claro, claro. Para otras personas dirá, pero ¿cómo le hace? ¿No? Que para mí sí puede ser miserable, pero es que yo creo que la felicidad no está en lo externo, sino en cómo lo vivimos y cómo lo interpretamos. La felicidad Totalmente. es al final una emoción, por eso no la podemos tocar, ¿no? Es algo intangible. Entonces, cada quien le va a poner la connotación necesaria. Ahora, cuando hablamos de un país que dices México o algún país de Latinoamérica con tasas de desempleo altísimo, yo creo que no, yo lo vería al revés. ¿Qué es lo que hace que la gente esté siendo tan miserable? ¿Es realmente el desempleo o hay otra cosa? Yo normalmente lo que escucho de mis clientes cuando llegan a temas de career coaching y marca personal que están buscando trabajo, el problema al final, todos llegan con la preocupación de no tengo trabajo, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la colegiatura de mis hijos, pagar la Sí, hipoteca? Porque al final son altos directivos, todo, entonces no estamos hablando de posiciones chicas, estamos hablando de posiciones grandes, pero también de un nivel de vida que ya estaban acostumbrados a que fuera alto. claro, Entonces, la preocupación a lo mejor podría ser hasta mayor. Em, Normalmente la infelicidad o la insatisfacción no viene por el hecho de no tener trabajo, viene por lo que conlleva no tener trabajo. Y claro, entonces hay que trabajar para encontrar la felicidad, es lo de atrás. El trabajo llegará, habrá que hacer claro. la chamba para buscarla, pero es que es una preocupación de qué. Hubo una persona que me dijo, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Yo no quiero darles este ejemplo de estar todo el día en mi casa. ¿Pero por qué? ¿Qué es para ti estar todo el día en tu casa? Ser un holgazán. ¿Por? Sí, No, vamos, ¿de dónde viene esa sí, idea sí, 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 de sí, estar en tu casa quiere decir que es un holgazán? ¿Qué tal si estás en tu casa y estás haciendo cosas extraordinarias? claro. Bueno, por ahora no Sí, remuneradas, ¿no? Pero sí, sí, extraordinarias. sí, Entonces, es mucho más profundo que si lográramos como entendernos y conocernos mejor para salir de esos obstáculos, entonces entenderíamos que la felicidad no está en el trabajo per se, sino en cómo lo percibo. Y entonces, seguramente lo que transmito es una plenitud que, me- que yo soy súper, súper partidaria de lo que reflejas atraes. sí, Entonces, si estás reflejando plenitud, estás reflejando felicidad, estás reflejando satisfacción, en automático vas a recibir también esas cosas. Bueno, te llegará el trabajo, te van a hacer la oferta. Digo, hay que moverse, ¿no? No llega por arte de claro. magia, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil que lo transmitas hasta en una entrevista de trabajo. Estás en entrevistas de trabajo y todo lo que estás transmitiendo es frustración, Uf, miedo, enojo, coraje, ansiedad. Aunque no lo pongas no lo digas con esas palabras, la persona enfrente lo se percibe. transmite, claro. Dice, no, yo creo que no hicimos clic, ¿no? Y al final es, no es que, Sí, es que hubo un choque de energético ahí sí, brutal. totalmente, totalmente. Oye, Moni, y a ver, y ahorita que estamos hablando de felicidad, hablan mucho y últimamente se ha cambiado mucho esta visión en las empresas. Ya ves que antes decían que la misión, visión y filosofía y valores, etcétera, etcétera, ¿no? Que nada más lo tenían muy bonito colgado en la sala de juntas, pero nadie le hacía caso. Y ahorita ha habido un cambio hacia el tema de propósito, las empresas que generan este impacto positivo o que generan propósito. ¿Cómo ves tú el tema de propósito tanto a nivel personal de las personas que buscan un empleo o que buscan, colocarse en alguna empresa, y también a nivel empresarial? Y yo creo que ese es el tuétano, literal,
de dónde empieza todo. Si encontráramos nuestro propósito, sería mucho más fácil navegar todas las demás capas, porque el propósito es lo de hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, ¿no? Entonces sería más fácil. Pero tenemos un concepto bastante idealizado del propósito y por eso como muy Ujú. romántico, Sí, poco aterrizable, poco... Entonces la gente cuando dice, ay, sí, sí, y suena cursi, y, ¿no? Y tenemos todas estas ideas de la palabra propósito. Pero yo me enfoco en dos cosas. Cuando yo quiero meterme en el tema de propósito, yo, por ejemplo, utilizo dos herramientas. Hay obviamente muchísimas, pero para mí dos herramientas me han quedado como muy claras. Y es el propósito que habla Simon Sinek de Start ujú, with Why, ¿no? Es ujú. entender mi por qué estoy aquí. Que en su libro es maravilloso cómo hace el comparativo de, por ejemplo, del why de Apple, Sí, ¿no? Empresa, o sea, Apple puede estar cambiando de productos y empezó con computadoras y, o sea, empezó con hardware, ¿no? Después se fue a software. Ahorita ya lo que vende es una idea. sí. Sí, Ya se sí, imagina sí, que sí, sí. pinche Apple, quien sea que se clavó y se compró el why de Apple, no importa lo que venda, está. Entonces, tienen muy Sí, bien definido su why. Pueden cambiar mil veces el what y el how, ¿no? Que ese es el famoso Golden Circle, el círculo de oro ajá, de Sinek, que es ajá, el how y el what. Entonces, ujú, este why está relacionado 100% con el propósito, el por qué hago lo que hago. Yo hago mucho la pregunta de, ¿qué harías? O sea, si el dinero no fuera problema, tienes todo el dinero del mundo, ese no es problema, a nadie le va a faltar jamás. ¿Qué harías todos los días feliz, gratis? Y te despertarías, cuando suena el despertador no te molestaría despertar y hacerlo porque lo disfrutas, porque va de acuerdo con tu propósito, tu why. Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me encanta el concepto del ikigai. No sé si lo has escuchado. uy, sí, maravilloso. O no. O sea, los 4 cuadrantes del ikigai, que voy a abrirlo porque luego, digo alguna tontería. Siempre son 4 cuadrantes, ¿no? De que se Ajá, unen. Entonces, para lo que eres bueno, lo que se te da, o sea, lo que se te da fácil, ¿no? Era la otra. sí, por Em, lo que te pagan, por lo que te pagan y nos como falta uno. lo que puedes aportar, o sea, Ah, no me exacto. acuerdo, ¿no? Que puede Sí, ayudar como humanidad, exacto. Lo que le ofreces al mundo, exacto. lo que le ofreces al mundo. Si Sí, tú realmente unes estas 4 y encuentras algo que cubra con esas 4 características, entonces estamos alineando tu vocación, tu misión, ¿no? Tu negocio o lo que sea que hagas profesional. Entonces, se unen varias cosas y todo eso al final, ¿qué es lo que te da? Tu propósito. okey. Y es aplicable para absolutamente todo lo que hacemos en la vida, en el trabajo, en pareja, con amistades, si decides, no sé, pertenecer a un grupo de un tipo de comunidad, dentro de tu misma empresa para tomar la decisión de un proyecto con tu equipo de trabajo o para contratar a alguien, ¿no? O para buscar trabajo. O sea, por donde sea, si nosotros buscamos que estos 4 círculos del Ikigai tengan un merge, ¿no? Y que hagan sentido, entonces sabríamos tomar mejores decisiones porque va alineado a tu propósito. Okey, Entonces yo okey. creo que si juntamos estas dos, yo me gustan estas dos herramientas, ¿no? Entonces, juntas el Ikigai y juntas el Start with Why, ¿no? Y tu Why, puedes encontrar millones de cosas que te van a hacer feliz y entonces descartas todas las que no. Claro. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia con la gente que has coachado, con las personas que has coachado, colocado en empresas, digamos que de esas 2, a ver, más bien, de los 4 componentes del Ikigai, ¿cuál es el que no sé, bueno, no sé si hay una respuesta a lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es el que has detectado tú que más le preocupa a la gente que está buscando trabajo? Me queda claro que el dinero ha de ser factor número uno, ¿no? Pero Sí, generalmente me he dado cuenta que la mayoría de la gente tiene tres,
y uno no, pues, ¿no? Entonces, Ok, o saben lo que aman hacer, para lo que son buenos y cómo pueden cobrar, pero no saben lo que el mundo necesita. O ok, saben lo que el mundo necesita, es lo que aman hacer y son buenos, pero no saben cómo cobrar. Entonces, generalmente la gente tiende a tener tres y les falta el cuarto. O algunos un poquito más elementales tienen dos y les faltan los otros dos. ok. Pero cuando estamos hablando de temas de carrera y me pongo a entrevistar a toda esta gente que me dice que no soy feliz con lo que hago, es que ni siquiera me gusta mi trabajo Uf, y no sé qué quiero hacer, generalmente es porque tienen los círculos de para qué son buenos, lo que aman hacer y lo que el mundo necesita, pero no tienen ni idea o no han descubierto todavía cómo esos tres sí se pueden convertir en algo que pueden cobrar. ok, ok, ok. Se quedan como, es que me encanta, pero pues de hobby. Esto Sí. es padrísimo, pero cuando me retire, ¿no? Ya. Bueno, pero como un side business, porque pues, más bien lo hago como por gusto. Cuando es así y no se complementan los cuatro, entonces vamos a tirar la toalla tarde o temprano, porque no tenemos ni el tiempo ni la energía para hacer todo siempre. Y me imagino que ha de suceder mucho, Moni, te han de tocar muchos casos de gente que llega así, porque pues están viviendo del negocio que les da de comer y su pasión, esto que pueden aportar al mundo, etcétera, etcétera, pues no lo arrancan porque por miedo a salirse de pues de este salvavidas que los está manteniendo, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a esas personas? ¿O qué Primero, les aconsejas? yo creo que hay que hacer un análisis muy bien de, primero, ese salvavidas que tienen, por qué se están, o sea, uno, sí necesitan a fuerza quedarse ahí en lo que alternamente hacen otra cosa, ¿no? Para no soltar uno sin tener otro, o que puede haber esos casos. En otras ocasiones es un poco no suelto porque socialmente, y ese es el que a Ujú, mí, se me hace mucho más interesante para romper con esos paradigmas es socialmente tendría que estar aquí, ¿no? Que es como también a nosotros, a lo mejor a ti y a mí ya nos tocó romper con ese paradigma, pero es el no, hay que trabajar en una empresa de estas triple A toda la sí, vida, sí, crecer sí. poco a poquito, someterse a todas las reglas que hay y ya cuando cumpla 65 años me jubilo, no, o sea, ¿no? Y esta parte tradicional que socialmente está muy todavía arraigado depende de la sociedad Sí, obviamente, pero muy arraigado en nosotros. Y nos da miedo soltar eso porque ¿qué va a pensar la gente de mí? claro. ¿No? Van a creer que qué locura, tengo hijos, ¿cómo le van a hacer para mantenerlos? Decides hacerlo solo. Entonces, es un poco un tema social. Sí, Eh, y entonces ahí habría que analizar si realmente hay otra opción en donde si lo que necesita la persona es demostrarse y demostrarle al mundo que es capaz de forma independiente, bueno, es ayudarles a llegar a ese punto, porque a veces eso es okey, importante. Y, y bueno, por otro lado, también es ver por qué le tienen tanto miedo a confiar en ellos mismos. Y es el famoso síndrome del impostor. Es sí, súper común, súper común. Yo creo que todos lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando en millones de fases de nuestra vida. Pero es bueno, ¿cómo le hago para romper con eso? Por lo menos ahorita, por lo menos el fake it till you make it, ¿no? Entonces, pues, sí. me sentiré impostor, pero no importa, voy a actuar como que no, poco a poquito hasta que sale. Pero son procesos no es de una plática, no es un sesión, no, es un proceso de muchísima introspección, de muchísimo autoconocimiento o reconocimiento de nosotros mismos, el prueba y error. Y es un proceso que hay personas que se les da más rápido, hay personas que necesitan más tiempo. em, es Claro. muy personal. Oye, Moni, a ver, para los que nos están escuchando o viendo, cuéntanos un poquito qué es el síndrome del impostor. Es esta idea que nos creamos, que es autonombrada, si lo queremos Ujú. decir así, de decir, estoy haciendo algo para lo que no soy lo suficientemente bueno o buena. Entonces Okey, creemos que estamos engañando de alguna forma a lo que sea que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces,
Lo experimentamos todos, todos. Desde a lo mejor una persona que acaba de recibir una promoción interna dentro de la compañía y el mismo miedo que genera de, ¿y si no doy el ancho de lo que me está? ¿No? Entonces nos cuestionamos y dudamos de nosotros mismos, de si tenemos o no las capacidades. Se nos olvida que tenemos las capacidades también de aprender y de ser resilientes y de irnos adaptando al cambio y todo. Pero esa barrera que tenemos al principio de yo creo que no soy lo suficientemente bueno o buena, es parte de este síndrome del impostor, ¿no? Entonces, y es lo más normal y nos pasa a todos, 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 todos. Ok, ok, ok. Oye, ahorita que decías de los paradigmas sociales, no sabes cuántas veces me han preguntado a mí, oye, ¿y ganas algo del podcast? ¿Y cuánto vas a cobrar por el podcast? Y yo, luego te explico. Entonces es impresionante, pero a ver, por ejemplo, esos paradigmas o el hecho de, como decías hace rato, ¿no? De trabajar desde casa o de que no le quiero dar ese ejemplo a mis hijos. ¿Qué otros paradigmas o qué otras, pues sí, costumbres o cosas has detectado tú que limitan a las personas a hacer las cosas o a cambiar su mindset? Una muy simpática porque además juega en contra de todos para siempre, ¿no? Que parecería que siempre es el tema de la edad. Okey. Y el famoso edadismo, que existe, es real, sabemos que existe un tema en donde por edad hay mucha discriminación, pero la mayor parte de las veces el concepto de la edad para mucha gente se está convirtiendo en una limitante por los dos lados, o porque soy muy joven y no tengo suficiente experiencia, Mm, o porque ya soy muy viejo, y lo pongo entre comillas, porque se sienten muy viejos y entonces ya nadie me va a contratar. Y por los dos lados. Entonces, por eso digo que juega un rol en contra de todo el mundo, porque pasa lo mismo que, ¿no? Es como que se une un poco también al síndrome de impostor cuando estamos hablando de los jóvenes que creen que son demasiado jóvenes y cómo me van a ofrecer eso, ni para qué, me falta mucho, como la otra persona que cree que es muy grande y no es ya atractiva. claro. Pero este se escucha mucho y ahí este también es interesante trabajar porque la mayoría de las, o sea, y lo que yo siempre me enfoco es, la edad no es un número, sino es como cómo está tu pensamiento, cómo son tus ideas. Si tú estás en una constante evolución, en constante aprendizaje, en constante crecimiento, no importa si tienes 20, 30 o 70 años. O sea, es la edad Claro, de tu cerebro, no físico, sino el mental, ¿no? claro. Este, y ahí es en donde te permite seguir evolucionando, pero socialmente también es este paradigma de cuando cumpla 50 ya nadie me va a contratar. Pero ese mismo comentario me lo hace alguien que dice, cuando cumpla 60 nadie me va a contratar, y alguien que dice, cuando cumpla 70, cada quien tiene su propio parámetro de acuerdo a cómo le fue en la feria, como Claro. dicen. O sea, Sí, no sí, importa. sí. Hubo uno que me dijo, es que ya me dijeron que después de los 35 se empiezan a perder las oportunidades de empleo, y ese día sí casi me muero. Dije, no, ya bajamos a, 20, a 35, entonces, ¿cuánto tiempo de laboral tenemos, no? Entonces, son estigmas, son paradigmas, son sesgos que vienen de ideas sin fundamento, pero que nos las compramos porque socialmente así se ve, y no las realmente profundizamos como para salir de ellas. Okey. Oye, pero, por ejemplo, las empresas mismas y la gente que se dedica a reclutar y a contratar, ¿no es un factor importante el también, pues, eso que tienen, ¿cómo se llama? Pues, lo tienen ya, adentro, ¿no? Lo tienen incorporado, ¿no? Entonces, tú vas a contratar a alguien y ves la edad y, pues sí, a fuerzas emites un juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para pasar esa barrera? Es que son los mismos sesgos también del otro lado. Son Sí. exactamente los mismos. O sea, tenemos el mismo sesgo de que después de una cierta edad, entonces ya no vale la pena contratar a alguien. Y entonces el trabajo es, ok, vamos a voltear las cosas. Muchas veces hasta la persona que dice, no, ya tiene 50, no lo contratan, y volteo y le digo, pero si tú tienes 60, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. tú también a tu casa. Entonces, cuando la gente realmente profundiza y trabaja en ese sesgo para poderlo eliminar y se da cuenta que es un simple número que no hace sentido, entonces empiezan a abrirse muchísimo más a la opción y a la oportunidad de poder contratar gente de todas las edades.
y que se enfoquen más bien en la experiencia. Y muchísimas claro, veces el tema de la edad influye cuando estamos buscando, ¿no? El famoso dicho de las canas venden. claro, Habla de sabiduría. Una persona sabia ya cometió muchísimos errores y ya también supo solucionarlos. Entonces claro, tiene un beneficio, tiene un plus comparado con las personas que no han logrado vivir lo suficiente como para cometer los suficientes errores y solucionarlos. Entonces, por claro, algo las canas venden. Entonces, también es, ok, están buscando trabajo, ¿en dónde están buscando trabajo? Están ya, buscando, pues están aplicando a vacantes que pues, claramente les quedan súper chiquitas. Y la empresa y el reclutador, ¿a quién estás queriendo contratar? ¿Y para qué? Entender también muy bien qué es lo que quiere la empresa. okey, okey. Oye, y en el otro extremo, los jóvenes, por otro lado, ven en redes sociales al chavito repartiendo millones de dólares en la calle, y al cuate en su Lamborghini, y piensan que se sienten menos porque ellos, pues, no están generando eso, ¿no? Entonces, también, cómo juega, y en el libro lo menciona, en el libro menciona que las generaciones de ahora, que sufren mucho más, depresión, etcétera, porque, pues, ven a su alrededor y todo en redes sociales es bonito, exitoso, etcétera, y ellos se sienten menos, ¿no? Entonces, híjole, eso cómo juega también cuando estás buscando trabajo, si metes todos los factores, edad, nivel socioeconómico, etcétera, pues, cómo juega toda esa influencia de las redes sociales, ¿no? Oye, Genera ansiedad. y por ejemplo, tú en tus procesos, y en los talleres, ¿metes algo de redes sociales o utilizas algo por ese lado? Porque, a ver, lo que sí sabemos es que LinkedIn es así como tu know-how perfecto, y que, por cierto, si no siguen a Moni en LinkedIn, háganlo ahora mismo, que dudo que no lo hagan porque esa sí es una super rockstar en LinkedIn. Y les recomiendo ampliamente el taller que tienes de LinkedIn, ¿cómo se llama, Moni? LinkedIn o linked out. Tal cual. Okey. Sí. Pues Estás in or sí, out. si quieren ser estrellas de LinkedIn, tomen ese taller de Moni, y van a ver de lo que les estoy hablando. Pero bueno, además de LinkedIn, las redes sociales, ¿cómo las manejas tú o cómo aconsejas a la gente que está, ya sea, queriendo buscar colocarse o que está dentro de su trabajo? ¿Qué les recomiendas que hagan, en redes sociales? No me meto mucho al tema de redes sociales en qué hacer y qué, sino nada más en qué no hacer. Cuando Okey. Cuando estamos, yo me enfoco, o sea, al final el tema de las redes sociales sabemos que cada una tiene como su diferente propósito. Y cuando estamos hablando de temas profesionales, busca de crecimiento de carrera profesional, empleabilidad, esta parte, sabemos que es LinkedIn. Entonces, en esa sí nos metemos a profundidad. Pero como lo que sí es, vamos construyendo a través de estos grupos marca personal. Y cuando terminan de crear su marca personal, mi sugerencia con ellos siempre es, ok, tu marca personal tiene que estar alineada en todo. No puedes tener una marca personal y que me lo han pedido, ¿eh? Y que creo que también es algo que tenemos que deconstruir Ujú. en este mundo. No podemos tener una marca personal en LinkedIn para fines de negocio y una completamente diferente, como si fuera una otra persona, con su Okey, marca personal para el mundo social. okey. Ahí es en donde creo que empezamos todos como a generar pues, esa doble vida, en donde no es necesariamente una doble vida como Sí, per sí, se, sí. pero dos facetas de ti que entonces ya no estoy entendiendo cómo eres, cuál es tu personalidad, dónde está, porque al final nuestro propósito, si nos regresamos a nuestro ikigai, a nuestro propósito, a nuestro why, es el fundamento de todo lo que somos, no es nada más el fundamento de la parte profesional, es de todo. Entonces, nuestra marca personal es una sola marca personal Claro. aplicada a todo. Entonces, cuando terminan ellos de construir su marca personal y vendiéndola obviamente en LinkedIn, porque para eso llegaron conmigo, lo que sí les sugiero es no hagan en las demás redes sociales lo contrario. Okey. Vean quiénes son sin
no quiere decir que las otras redes sociales las tienen que mantener con contenido de trabajo. No, no. Sí, Con tus pasiones, tus hobbies, lo que te gusta hacer, tu familia, tus amigos, el deporte, si eres foodie, pues foodie, si te gusta el arte, no importa, pero trata de siempre mantener la misma marca personal, porque puedes tener muchas facetas, pero la marca personal es la misma. claro, Entonces, siempre y cuando haya una coherencia de quién eres en LinkedIn con las otras redes sociales que utilices, las que quieras, claro. entonces puedes generarte un beneficio también de forma profesional y hasta personal. Es que luego es muy, curioso. Por ejemplo, hace no mucho tuve una reunión con, exipades y, pues, todos sí trajeaditos o de camisa y no sé qué. Y platicando con algunos, no, pues, es que yo el otro día fui a la bici de montaña y no sé qué, y ya sabes, que cero te lo imaginas. Y ver esa faceta de ellos más personal, hasta al revés, hasta te da más confianza de generar negocios, ¿no? Entonces, qué importante es que seas de alguna manera transparente, y digo, en redes sociales, que hoy es nuestra carta de presentación casi, casi al mundo, pues que seas transparente en ese tipo de cosas. Por ejemplo, también soy fan de tus posteos de bicicleta, que ya vi que eres una súper apasionada de la bici de ruta y me da envidia. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de esa faceta de Moni. ¿Cómo estuvo lo de la bici? Y aparte tuviste te operaron o algo, ¿no? Sí, tuve un accidente a los pocos meses de empezar. Es una faceta muy nueva en mi vida, porque si mi mamá escucha esto, diría, es que Moni pensamos que jamás en su vida iba a hacer ejercicio. Este, y de repente me dio de unos años para correr y luego dejé de correr, por burra, porque lo dejé y luego ya recuperarlo, ¿no? Retomarlo es más difícil. Y Ajá, la bici aquí a ver, se dio fácil porque vivo en un lugar que el ciclismo es como, está inyectado en la comunidad. Hay okey, ciclistas en todas las esquinas, todos los restaurantes están siempre llenos de miles de bicis, ciclistas vestidos de ciclistas adentro de los restaurantes tomando café, desayunando, como que hay una cultura de ciclismo muy, muy fuerte en qué la zona de padre. Mazarik. Ajá, Entonces, pues bueno, se dio empezando a conocer gente que también estaba interesada en la bici, en el, bueno, si nos compramos una, pues vamos a la calle a ver qué es ajá, él. Y al final, aquí en donde vivo, es una comunidad gigantesca. A veces hasta le qué decimos que padre. porque respiramos bici, comemos bici, pensamos bici, ¿no? Entonces, se dio y al final ha sido la mejor terapia Wow, que jamás me hubiera imaginado. Me qué abrió padre. puertas de todo tipo. Entonces, no es solamente el concepto de la bici, sino es el lifestyle completito, el estilo de vida que haces alrededor de la bici. Qué padre, Moni, qué padre. ¿Y cuánto llevas ya? Un año apenas, sí, un año, un poquito más de un año, y a los como 3 meses que empecé, tuve un accidente fuerte Uf, en la bici, de esos accidentes que pasan, o sea, no es culpa de nadie, simplemente ujú, pasan porque somos muchos rodando en grupos a velocidades rápidas, y mi llanta rozó con la llanta de adelante y y pues por la órale. nada más el puro toquecito, pues salí volando y sí, me rompí la muñeca, entonces me operaron, me pusieron mis plaquitas, mis tornillos y bueno, en cuanto Y me de recuperé, nuevo a rodar, ¿o qué? y de Oye, nuevo a qué rodar. padre, Moni, qué buena onda. Oye, y a ver, hablando de eso, ¿qué te hizo regresar a la bici? O sea, ¿qué te hizo después del accidente? ¿Qué te hizo no decir: "No, ya, me doy, ya"? Fíjate que platicando con una amiga también súper deportista, me dijo que ella tenía como las estadísticas en donde cuando una mujer, como mujeres, te accidentas en un deporte, la mayoría renuncian al deporte. Y los Guau, hombres no. Los hombres, aunque tengan un ¿no? accidente y ya se hayan roto el 17 huesos, vuelven. Y las mujeres tendemos a ser mucho más como cuidadosas y ya sufrí un accidente y entonces a lo mejor ya, mejor no. Y que les Okey. sorprendió mucho que a mí me valió y yo regresé, ¿no? ¿Qué me hizo regresar? Uno, que para mí, cuando entré a la bici, tenía poco, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Yo llegué a Miami y a los pocos meses empezó la pandemia, entonces nos encerramos y yo no conocía a nadie.
Ya, Llegas a un lugar completamente sola claro. y resulta que no puedes convivir en ningún lado porque todo mundo está encerrado. Quieres tomar un curso y es virtual, quieres ir a un lugar y está cerrado. Entonces, Sí, la bici me abrió, uno, horizontes, la capacidad de poder volver a socializar y estar en contacto con gente que es súper necesario, ¿no? Tocando el tema de la felicidad, es súper sí, necesario estar en contacto con la gente, aunque estemos haciendo trabajo remoto y todo, encontrar estas actividades que nos permitan tener relaciones personales. claro. Em, y sobre todo que mi trabajo es 100% remoto y trabajo con gente que prácticamente no viven aquí. Entonces, la necesidad de estar en contacto con la gente era uno. Entonces, eso tenía que regresar sí o sí. Dos, al ser un deporte que se hace en grupo, pero a la vez lo haces solo. ¿Por qué? Porque salimos todos a rodar, pero al final todo el mundo está concentrado en el hoyo, el bache, la rueda de adelante, los ruidos, tienes que estar alerta si alguien grita algo, te van a pasar por la izquierda, por la derecha. O sea, al final es demasiada concentración. Es un deporte que mientras estás en la bici, estás como meditando, porque estás En literalmente flow, 100% porque estás en el aquí y en el ahora. tal ¿No? cual. Y tienes todos los sentidos completamente alertas. Entonces vuelve súper meditativo, súper, Qué sí, o sea, padre. y a la vez estás rodeado de gente, ¿no? Entonces, siempre está la broma, la risa, el contacto con los demás que complementan estas como dos cosas. Al final, pues es un tema físico, ¿no? El tema de salud física también era un super plus, ponerte a hacer algo que no es mucho impacto para las rodillas. Claro, ya sé, cara, yo ando mal de la rodilla ya. Sí, sí, yo ahorita traigo la cadera lastimada, entonces, pues sí, el tema de correr o esos deportes, fútbol, tienden a ser un poco más Claro, pesados. Si no, entonces yo tenía que regresar y encontrar un hobby también te ayuda un poco como a conectar con toda esta parte de estabilidad y balance para que de verdad puedas ser feliz. La vida no puede ser solamente trabajo o solamente exacto, familia o solamente una cosa, o sea, el complemento de todo nos claro, mantiene en balance y nos ayuda también con esta felicidad en el trabajo o en la familia o en... claro. Oye, justo hace 2 semanas tuve la oportunidad de dar una plática acerca de espacios de trabajo, que estoy ahí en la asociación de coworking y espacios flexibles, y justo les mencionaba, ¿no? A ver, nosotros sí somos espacios de trabajo, pero tenemos que pensar en que un día de trabajo de las personas, de nuestros clientes, etcétera, pues no todo es trabajo, ¿no? O sea, en ese mismo día de trabajo tienes que desayunar, tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que socializar, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como industria de espacios de trabajo para darle a nuestros clientes todos esos aspectos de su día de trabajo y no nada más estar sentados atrás de la computadora y tener buen internet y café, ¿no? Pues es ir un poco más allá. Oye, pues qué importante, Moni, qué padre lo de la bici. Ya me dieron ganas de buscarme un grupo por acá para andar, porque yo sí le doy, pero a la bici de montaña, bueno, eso de le doy, híjole, ojalá, ¿verdad? Pero me gusta la bici de montaña y la de ruta nunca le he entrado y me dan ganas, pero lo voy a hacer para irte a visitar allá a Miami. Sí, sí, aquí nos echamos una ¿Eh? rodadita. Muy bien, Moni. Oye, pues ya nos quedan unos minutitos, pero te quería preguntar, hablábamos antes de entrar a grabar, hablábamos del tema de la fórmula de lanzamiento y me dejaste muy picado. Que por cierto, para los que nos están oyendo, Moni me presentó a Rodrigo Lor, que es un máster del flow, a un cuate que le aprendí muchísimo en la entrevista que tuve con él pues ya hace rato, les recomiendo que la escuchen. Moni me lo presentó al Gran Ro y ahorita me estaba contando que se conocieron el tema de la fórmula de lanzamiento. Cuéntame un poquito más de este tema de la fórmula de lanzamiento y por qué debemos de ponerle atención. Es una gran metodología de marketing, para hacer marketing. Lo que a mí me encantó de la fórmula de lanzamiento es que, primero que nada, te enseña y te ayuda a crear y entender muy bien el mercado con el que quieres trabajar, el que estás atacando.
Ok. porque, ¿no? Que muchas veces cuando estamos haciendo marketing para nuestros propios negocios o incluso en un trabajo, estamos como tratando de abarcarlo todo. Y aquí nos ayudan muchísimo a tener una definición bien, bien específica y además centrada en la persona. Ok. Venderle algo que realmente les vaya a generar valor a la empresa. Claro, siempre estarán los charlatanes y hemos escuchado mil veces de me vendieron humo. Bueno, Sí. pero la teoría de la fórmula de lanzamiento es cómo generar algo para no vender humo, para de verdad vender soluciones. Entonces, primero nos ayuda mucho, para eso me pareció extraordinario, para eso, aunque nunca lancen, que es así se llama Ujú. como cuando te gradúas, aunque nunca lancen, el aprender a identificar muy bien a los buyer personas con la metodología de la fórmula de lanzamiento me parece extraordinario. Después es una metodología de marketing en donde vas generando lealtad y confianza con la gente. Para realmente vender algo que le va a aportar valor a tu cliente potencial, a tus leads, necesitas que confíen en ti. Ya no compramos por comprar, ya le compramos a personas. Eso también es súper, va muy relacionado a lo que platicábamos hace rato de las empresas. Si las empresas solamente están enfocadas en el revenue y se les olvidan las personas, es en donde, ¿no? Se empiezan a complicar. No Lo hay mismo match. pasa con lo que Ujú. estamos vendiendo. Si le estamos queriendo vender algo solamente por el revenue a alguien, perdemos absolutamente todo. Si realmente entiendo a la persona y la persona me conoce, ¿no? Virtual, por redes sociales, o no personalmente y de amistad, pero me va siguiendo, va generando una confianza que entonces algún día podrá decidir comprarme o no. Pero esa construcción ya no la haces a la empresa, la haces a la persona. Ok. Ya es una metodología en donde Súper yo me interesante. vendo como Mónica, no me vendo como Personity. Yo no quiero que le compres un producto o un servicio a Personity, Mm, se lo compras a Mónica. Si Mónica cambia de empresa, me lo sigues comprando a mí, porque la ok. confianza la obtuviste conmigo. Ah, qué padre. Ok. Que esto es replicable realmente a todo lo que hacemos, no nada más para la fórmula de lanzamiento como tal una venta, sino venta de ti en marca personal, venta de ti hasta para buscar pareja, ¿no? Entonces, Ok. confianza en ti. Y entonces el proceso de la fórmula de lanzamiento te va enseñando a crear todos estos pasos para después poder entregar un producto o un servicio que para la forma de lanzamiento lo que se vende ahí son productos digitales. Ok. Se llaman, sí, les llaman los productos digitales, que es cursos en línea, coachings, este tipo de cosas que son intangibles, Sí. pero ¿no? Ok. Virtuales. Ok. Ay, pues qué padre, oye. Luego, voy a buscar más a ver qué, a ver si invitamos a alguien al podcast a que nos platique un poquito más de la fórmula. Oye, Sí. Moni, y a ver, ya por último, para terminar, me gustaría, bueno, no, porque tengo otras dos. Si tienes tiempo, me gustaría preguntarte, ¿cómo juega el tema de la tecnología en todo este tema? Por ejemplo, hemos visto en los últimos meses el surgimiento de ChatGPT como impresionante. ¿Cómo juega a favor y cómo no tenerle miedo a la tecnología que nos llega a reemplazar? Porque no sé si te haya pasado que llegue gente y te diga, oye, pues es que me corrieron porque ya hay más tecnología o tengo miedo que la tecnología me reemplace. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué visión tienes acerca de la tecnología? Em, cuando, las, cuando la gente le tiene miedo a la tecnología, desde mi perspectiva, creo que es mucho más ignorancia que nada, ¿no? No en el mal sentido de la palabra, pero es ignorancia. Escuchamos que es que la tecnología va a acabar con todos nuestros trabajos. La Sí, realidad es que la tecnología lo que va a reemplazar son todas las cosas que se pueden automatizar, pero sí, eso no, pero jamás, jamás va a reemplazar las relaciones humanas. claro. Si nuestro trabajo implica relaciones humanas, no tendríamos por qué vernos amenazados, sino todo lo contrario. Podríamos tener muchísimo más tiempo para enfocar nuestros trabajos
en la construcción de mejores relaciones y automatizar con la tecnología lo que es súper técnico y operativo. Entonces, enfocarnos en lo que de verdad, que la mayoría de las veces es lo que más nos gusta, estar en contacto con la gente, Claro, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace felices. Sí, habrá muchas cosas técnicas que se van a reemplazar, pero con los clientes con los que yo trabajo, generalmente son posiciones muy altas, en donde el 99% de su trabajo tiene que ver con el contacto humano, es mucho más de pensar, es de generar estrategias, de ideas, es creativo. No es creativo porque hay que solucionar un problema, porque entonces es claro, que ver con algo que es mucho más creativo, que nos podemos apoyar con un ChatGPT que es maravilloso, para poder hacerlo más eficiente y más rápido, pero no lo hace por mí, nada más claro, apoyo de. Y las cuestiones técnicas, como podría ser pues, que se hagan mis impuestos, pues habrá una plataforma que los haga por mí y ya no tengo que pensar en eso. claro, Pero sobre todo en posiciones entre más altas estén en la pirámide organizacional, menos se verán afectadas por el tema de la tecnología. Al contrario, lo que sí es súper, súper, súper importante es que estén abiertos a incorporar la tecnología en su día a día, porque claro, si no, ahí sí, entonces regresamos al concepto de la edad. Entonces sí nos hacemos obsoletos, no por la edad que tienes, sino porque no hay un growth mindset de claro, apertura, y tu cerebro se estanca en una edad en donde ya no le funcionas a los demás. Bueno, ¿por qué claro. no? Ahora, obviamente tiene muchísimas cosas peligrosas la tecnología, pero como todo en esta vida, Por supuesto, por todo, supuesto. ¿no? O sea, cuando empezó Google, cuando empezó el Internet, todo mundo le tuvo miedo, ¿no? Y hoy De nadie que puede vivir sin Internet. decían: "No, hay que prohibir Internet porque la gente ya no va a leer", ¿no? Exacto, exacto. Cada cosa Imagínate. genera miedo porque es nuevo, es miedo a lo Claro, desconocido. claro, Y todo claro. tiene una connotación peligrosa, claro que sí. Ahora dicen, es que todo el concepto de secuestros, ya pueden hacer tu voz y entonces Sí, hablar. Y como, sí, está horrible esa parte, pero siempre hay gente mala utilizando la tecnología para cosas malas. Pero bueno, cuando inventaron el teléfono también, ¿no? lo mismo, Lo mismo. claro, Entonces, nada más es que, pues, todo lo nuevo trae cosas positivas y cosas peligrosas, y hay que aprenderlo a manejar, y hay que sacar lo bueno de lo bueno y buscar evitar lo malo, tener claro, cuidado. exacto, El reemplazo de los puestos más operativos podría sí ser un tema, pero también es una invitación para que las nuevas generaciones busquen carreras profesionales que no sean tan operativas. tan técnicas, ¿no? Claro, Y que okey, crezcan y se desarrollen más rápido en el concepto de relaciones personales y mental, la creatividad, la toma de decisiones, el cuestionarse, el hacer preguntas, que eso no lo hace la tecnología. Por ahora, no sabemos en el claro, futuro. exacto, hasta hoy, hasta hoy. Pues muy bien, Moni, muy bien. Pues muchas gracias por esta plática tan a gusto, Moni. Luego tenemos que hacer otra más para platicar del libro cuando lo terminemos, Sí, para darle más el tema de la felicidad en la empresa, que es tan importante y híjole, tan hecho a un lado, ¿no? Como decíamos al principio, que la gente se fija más en los billetes y poco en el desarrollo de las personas. Pero bueno, por último, Moni, y para despedirme, cuéntanos cómo encuentras tu flow en lo que haces. Yo tengo muy claro, bueno, no muy claro, algo claro, mi propósito. Y es que a Ok, mí me encanta, o sea, yo donde puedo decir, ayudar a alguien a romper con una creencia limitante, yo ahí entro en estado de flow, de una wow. forma diferente. Entonces, no importa dónde sea, puede ser dando clases, dando una plática, en un podcast contigo, con mis clientes en sesiones de coaching, no importa, hasta en un ambiente social, donde yo puedo tener la oportunidad de tener un debate interesante que ayude a la gente a romper alguna creencia limitante, ahí yo entro. Ay, qué Entonces, padre. todo, o sea,
dentro de mi negocio yo trato de enfocarme pues, en esa parte que es la que más me gusta y lo demás, o delegarlo o automatizarlo, pero porque ahí es en donde entro en estado de flow. Y ahí mi creatividad se va a un nivel en donde no sé, tú tendrás las palabras para explicarlo, yo no tengo las palabras para explicarlo de lo que me hace sentir y la satisfacción que me genera y además el resultado que puedo dar. Claro. Ah, qué padre, Moni. Pues sí, totalmente es superar esos retos, ¿no? Que nos vamos poniendo. Pues qué padre, Moni. Pues, Moni, te agradezco muchísimo esta plática. Ah, y antes de que se me olvide, ¿tus libros favoritos? ¿En qué te inspiras, Moni? Uy, tengo muchísimos libros favoritos, pero hay uno que me encanta. Bueno, yo leo todo lo de Andrés Oppenheimer, todo, todo. Mira, yo Este, lo descubrí gracias a ti y me encantó. pues tienes que leer también el de Basta de Historias, el de Crear o Morir. Creo que son, porque todos están basados en hacer este periodismo en diferentes partes del Okey, mundo, ¿no? Entonces qué todo está padre. basado en el periodismo, me encanta. Hay uno que se llama The Power of No, no el Okey. Power of Now, que ese es otro, no, Ajá. The Power of No, Ah, ese que no lo ubico. me encanta, Okey. ¿no? El cómo como seres humanos tenemos que aprender a Uf, decir que no más veces de las que no. nos imaginamos. De ahí viene Okey, el estrés y mucho que nos saturamos, ¿no? Por no saber sí, decir que no. Este, obviamente Start with Why, ya por algo lo aplico ya en mi buenísimo. metodología, también es uno de mis libros favoritos. Y uno de mis libros favoritos desde hace muchísimos años, que sigue siendo, y lo podré volver a leer una vez al año por lo menos, El Principito. Ah, de verdad, qué padre, qué padre. Sí, Buenazo. me Pues muy encanta. bien, Moni, muy bien. Pues te agradezco muchísimo la plática, Moni. Me encantó platicar contigo. Tenemos que hacer una segunda para platicar del libro, como decíamos, pero bueno, hay más tiempo que vida por ahí, ¿eh? Muy Muchas bien, gracias. Moni. Pues mil gracias. Nos vemos pronto y a ver si armamos algo con Ro en uno de estos días. Hacemos un Me live o algo por el estilo, ¿eh? Me encanta, Manu. Pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este podcast. Gracias, Moni. Estamos en contacto. Claro que sí, que estés muy bien.